Bien, buenas tardes eh, a, a todos los hermanos que ya se han conectado otra vez, otro martes más, para escuchar la palabra del Señor. Bueno, quizás varios se conectaron pensando que iban a escuchar a Pablo. Nuestro hermano Pablo Seguel. Nuestro hermano Pablo Seguel está estos días con mucha actividad y nos ha pedido que por favor le reemplacemos el día de hoy solo por este martes, así que me ha correspondido preparar o leer algo de las escrituras para compartir con cada uno de los hermanos y amigos que se han conectado. Así que lo más importante, no, sí, es importante un buen maestro de las escrituras, como Pablo, que nos ha enseñado, como Renzo, que nos ha enseñado, como el hermano Juan, que nos ha enseñado, como Andrés y otros hermanos que también nos han ministrado de la palabra del Señor, como, como oraba nuestro hermano don Pedro. eh, somos, somos vasos de barro. Lo importante es el contenido y, y leer las escrituras, leer la palabra de Dios ya nos hace bien. Y mi ruego al Señor es que la sola lectura de la palabra de Dios sea de bendición para para cada uno de nosotros. Y si apartamos esta hora para estar delante del Señor a sus pies, postrados a sus pies, escuchando su palabra, escuchando lo que Él tiene para nosotros, ya sin duda haberse conectado y haber oído la voz del Señor ya será de mucha bendición. Eh, Sin duda que cuando uno piensa en preparar algo, un mensaje, hay varias orientaciones, varias direcciones por las cuales uno podría escoger un pasaje para compartir. Hemos escuchado enseñanza acerca de los salmos. Nuestro hermano Pablo nos está ministrando acerca de una de las cartas. Renzo estuvo enseñándonos acerca del profeta Daniel. Así que puede ser un personaje, puede ser un libro, puede ser la vida del Señor, que siempre debe ser nuestra atracción, leer, escuchar al Señor, seguirle, sin duda siempre será de mucho provecho. Quisiera en esta tarde poder compartir algunos pensamientos acerca de Abraham. No quiero dar una cátedra exhaustiva ni detallada de lo que es la vida de Abraham. Solo vamos a ocupar esta reunión para aprender algunas cosas acerca de Abraham. Sin duda, cuando uno piensa en Abraham, sabemos que es uno de los patriarcas, sabemos que hay mucha enseñanza que está plasmada en las escrituras, hay mucha enseñanza para nosotros a partir de la vida de Abraham, así como hay mucha enseñanza a partir de la vida de los profetas, mucha enseñanza a partir de la vida de los patriarcas, mucha enseñanza a partir de la vida de los discípulos. Sin duda que escudriñar acerca de un personaje y extraer esas riquezas siempre será muy provechoso. ¿Por qué Abraham? Estaba pensando en una de las últimas reuniones que estuvimos juntos antes de separarnos físicamente por motivo de la pandemia. Y
y uno de los temas que estuvimos considerando en esa época, hace ya 6 meses atrás, era acerca de las enseñanzas de las Escrituras que teníamos plasmados a través de los montes de las Escrituras. Estuvimos en el Nuevo Testamento y luego nos fuimos al Antiguo Testamento y principalmente estuvimos en el capítulo 22 de Génesis, que mi idea inicial era poder estar en este capítulo toda la reunión, pero bueno, vamos a compartir otras cosas y quizá en algún momento vamos a mirar con más detalle ese capítulo. Así que esa es una de las razones por qué he pensado en Abraham. Otra razón, porque las Escrituras, Abraham aparece, fíjense, más de 280 veces mencionada la palabra, bueno, Abraham o Abraham en las Escrituras. 52 veces aparece en su nombre inicial o antiguo, como hijo hijo en el inicio de la vida, como Abraham. Y luego fue transformado su nombre allí en el capítulo 17 a Abraham. Así que 52 veces aparece el nombre Abraham en las Escrituras, en la versión nuestra en español, y Abraham otras 231 veces. Así que cuando las Escrituras utilizan reiteradamente una idea, un pensamiento o el nombre de un personaje bíblico, es porque detrás de esa cantidad de nombres hay mucha enseñanza que podemos extraer. Así que esa es una razón también que quería mencionarles. ¿Por qué Abraham? Abraham en las Escrituras se le da un título muy, muy particular, producto de su cercanía con el Señor. Él fue llamado amigo de Dios. Y vamos a leer esa porción, Isaías capítulo 41. Vamos a Isaías el capítulo 41. Quiero considerar varios pasajes que nos hablan algo acerca de Abraham. Isaías en el capítulo 41, el profeta Isaías, recordándonos, enseñándonos acerca de la seguridad de Dios hacia Israel, nos lleva a la relación, a mencionar la relación entre Abraham y su Dios. Dice en el versículo 8, pero tú Israel, dice Isaías, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, descendencia de Abraham, mi amigo. Así que aquí vemos esa expresión, y tú, Abraham, descendencia, hablando de Israel, y tú Israel, dice descendencia de Abraham, mi amigo. Así que ya aparece allí en Isaías el capítulo 41, versículo 8, esta expresión, Abraham, mi amigo. Y en el Nuevo Testamento, el Santiago también nos habla una expresión muy parecida. Santiago. Santiago 23, se me perdió la cita.
dice en el capítulo 2, hablando de la fe sin obras, hablando de la fe que se manifiesta en obras. Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí está el versículo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Así que aquí tenemos una primera declaración que quiero rescatar o quiero resaltar acerca de Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Recuerdo cuando Renzo nos enseñó acerca de Daniel y cómo Daniel fue llamado muy amado, fue llamado muy amado. Encontramos en las Escrituras una expresión muy particular para referirse, en este caso para referirse a Abraham. Y esta expresión, Abraham, mi amigo, está muy ligado a la justificación que viene por la acción, por el actuar en la dirección de la voluntad del Señor. Así que Abraham fue llamado amigo de Dios. Para los judíos, Abraham fue llamado padre. Aquí mismo en el versículo 21, Santiago escribe acerca de esto. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Abraham, nuestro padre. Así que los judíos también veían en Abraham un referente del cual ha nacido toda la descendencia de Israel. No fue llamado, dicen, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. En Juan el capítulo 8, Juan el capítulo 8. Allí en Juan el capítulo 8 se nos habla de la preexistencia de Cristo. El Señor es preexistente. Él no tiene principio y no tiene fin. Él es eterno. Juan, cuando escribe su capítulo 1 del Evangelio, nos presenta a aquel que siempre ha estado junto a Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo ha estado siempre cara a cara, faz a faz, siempre en íntima comunión con Dios, el Hijo y el Padre en una comunión eterna y estrecha. Y en esta porción, el Señor va a mencionar que Él es antes, Él es preexistente. Y justamente aquí en esta porción, en el versículo 53, están hablando los judíos. El 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tú tienes demonio? Y llega al versículo 22, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, le dijeron al Señor, Abraham murió y los profetas, si tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y el Señor luego va a responder acerca de esto. Y ellos siguen mencionando en el versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió
y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Es decir, los judíos, ellos llamaron a Abraham y tenían a Abraham por padre, y el Señor nunca les reprochó esto, sino que Él también utilizó esta expresión para hablar de la importancia tanto de Abraham como de las obras de Abraham, y como ejemplo a seguir por los judíos. El Señor usa como referente a Abraham, y fíjense aquí en el mismo, en la respuesta que el Señor le da, allí en el capítulo 54, en el versículo 54. Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y aquí está, Abraham, vuestro padre. El Señor dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, dice el Señor, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Sin embargo, ellos que tenían al Señor ahí, no fueron capaces de ver ni de gozarse en él. Y continúa el Señor en el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y el Señor ya había mencionado algo en el versículo 39 también, del capítulo 8. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Así que miren las escrituras. Nos llevan y nos presentan a Abraham en una relación estrecha, muy cercana con su Dios. Él fue llamado amigo de Dios. Quedó estampado en el Antiguo Testamento, quedó estampado en el Nuevo Testamento. Los judíos le llamaron a Abraham padre, teniéndole como un referente de el origen de la nación. Y vamos allá a ir también a eso. Pero el Señor usa también a Abraham para explicarles y mostrarles acerca de su preexistencia y de las obras que él ha venido a hacer. Si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham haríais. Y uno podría hacerse la pregunta, ¿qué obras son las que Abraham hizo? ¿Qué obras son las que Abraham llevó en su vida y que llevaron de los labios del Señor a expresar, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais? Y aquí paso a mi segundo punto. Y mi segundo punto está en Hebreos el capítulo 11. Abraham aparece allí en esa lista de hombres de fe. Y aquí tenemos una primera conexión de esta larga lista de hombres de fe. Porque la fe, dice el versículo 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza el escritor a los hebreos a darnos una lista de héroes de la fe, como algunos le llaman, o de personajes que han sido destacados por su gran fe o por su fe en su Dios. Quiero llamar la atención a los versículos 17, 18 y 19, porque esto nos habla de Abraham.
Por la fe dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su ungido, perdón, a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Miren, cuando las Escrituras hace esta lista, cuando el Señor, por medio del escritor a los hebreos, hace esta lista de hombres de fe, destaca a Abraham, aquel que fue llamado amigo de Dios, aquel en quien el Señor usa como referente para hablarnos de las obras que Abraham hizo. Allí aparece, fíjense, allí aparece descrito este hombre de fe. Por la fe, Abraham. Y fíjense, lo que destaca en Abraham es un hecho muy particular, un hecho muy puntual y que tiene que ver con aquella prueba que él tuvo que experimentar y que lo tenemos relatados en Génesis el capítulo 22. Cuando Abraham es mencionado aquí como un hombre de fe, entonces se menciona acerca de la prueba que él experimentó cuando fue llamado por Dios para ofrecer a su hijo, su unigénito, como dice aquí, ofrecía su unigénito, el hijo de la promesa. Dios es poderoso y es lo que está destacando. Abraham entendió que Dios es poderoso. Aquel que fue considerado como amigo, ese mismo Dios que estuvo cerca de él es poderoso para levantar aún de entre los muertos, si es que el sacrificio de Isaac se llevaba a efecto. Entonces, Abraham, segundo punto, Abraham es un hombre de fe, amigo de Dios, un referente del Señor, un hombre de fe. Quizás aquí podemos hacer el primer paréntesis para preguntarnos, si las Escrituras tuviera que destacar algo de nosotros, si el Señor mirara nuestra vida y tuviera que extraer algo de nuestra vida para destacar, ¿qué destacaría? ¿Destacaría nuestra cercanía con Dios? ¿Destacaría nuestras obras para que otros pudieran también conocer al Señor? En el caso particular de Abraham, él fue un referente muy importante para su hijo. ¿O destacaría el Señor de nuestra vida como la fe de Abraham? Sin duda son pensamientos, son reflexiones, extraemos de la palabra de Dios. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar cada día. La gracia de Dios con nosotros se manifiesta cada día para ir perfeccionando esas obras, como el Señor le dijo a sus discípulos: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si nosotros fuéramos judíos, entonces también quizás nos estaríamos identificando y llamándole nuestro padre Abraham. Pero somos creyentes y Abraham es un referente de la fe, de la confianza que puso él en su Señor. Bien, quisiera que me acompañen a Génesis ahora. La historia de Abraham en el Génesis
ya la encontramos a partir del capítulo 11. Del capítulo 11, cuando se nos habla y se nos presenta los descendientes de Taré. Allí en el capítulo 11 aparece la primera referencia de Abraham. Dice, estas son las generaciones, capítulo 11, versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Allí está, la primera mención. Bueno, ya lo había mencionado en realidad en el versículo anterior, pero son las primeras porciones que nos hablan de Abraham. Abraham, hijo de Taré, hermano de Nacor y de Aram, y Aram fue el padre de Lot. Así que allí se nos presenta los primeros antecedentes de Abraham en el capítulo 11, y se extiende la enseñanza de la palabra y de la vida de Abraham hasta el capítulo 25, cuando se nos habla de su muerte. Fíjense entonces, entre el capítulo 11 y el capítulo 25 tenemos 14 capítulos. 14 capítulos que nos habla. Que nos habla acerca de Abraham. Y podemos leer, no sé cuánto tiempo uno podrá demorar leyendo estos 11 capítulos. Así que les dejo esa tarea, leer los capítulos 11 hasta el 25, la vida de Abraham, y poder extraer algunas enseñanzas. Pero en la vida de Abraham, en estos 11 capítulos, fíjense, tenemos algunos hitos importantes en la vida. Algunos momentos muy particulares y especiales que las Escrituras nos muestran y nos enseñan acerca de él. Bueno, ya leímos acerca de su familia nuclear, ¿verdad? De su padre, de sus hermanos, de su sobrino. Así que ahí tenemos una enseñanza familiar de Abraham. Pero lo primero que llama la atención está en el capítulo 12, en el versículo 1. Allí encontramos la voz de Dios hablando y refiriéndose a Abraham. En el capítulo, leamos esta primera porción, encontramos el llamado de Dios a Abraham. Dice versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hablando a Abraham, Dios transmitiendo un mensaje y una instrucción a Abraham, de la cual él se aferraría seguramente y de la cual él se aferró a lo largo de su vida. Pero fíjense este hito, este llamado. ¿Saben qué edad tenía Abraham? Y esto me llamó la atención. El versículo siguiente. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y era Abraham de edad de 75 años. No era un joven, no fue llamado siendo joven. La marca de su vida y su relación con Dios no lo hizo en su juventud, lo hizo a partir de esta edad, 75 años.
algunos están o pensamos que ya entrando a cierta edad nos comenzamos a poner viejos, ¿verdad? O los años comienzan a llegar y bueno, junto con los años a veces comienzan los achaques. Pero mire, quizás la relación más cercana o más importante que tuvo Abraham fue en todo su periodo, quizás llamémosle así, en todo su periodo de achaques, porque Abraham tenía 75 años cuando Dios le llama y cuando comienza e inicia su peregrinar. Sí, es verdad que cuando uno llega al capítulo 25, dice que Abraham muere a la edad de 175 años. Y fueron todos los días que vivió Abraham 175 años. Mire, 100 años experimentando la gracia de Dios. Gran parte de su vida experimentando el conocimiento de su Dios. Gran parte de su vida avanzó enfrentando dificultades y circunstancias en su vida y pruebas en su vida que fueron a él perfeccionándolo, que fueron a él enseñándole acerca de su Dios, acerca de su Dios. Así que, hermano que tienes más edad, no te eches a morir. El Señor llama y el Señor se revela en cualquier época de nuestra vida. El Señor se revela y el Señor enseña grandes verdades en nuestra vida y lo puede hacer en cualquier época. ¿Se acuerdan qué edad tenía Daniel cuando recibió la profecía, una de las más grandes profecías? Más de 80 años. Y él había apartado en su niñez, en su juventud, se había apartado para no contaminarse, pero sin embargo grande de sus revelaciones, de la revelación de Dios, lo dio en su edad ya adulta. Grandes enseñanzas que encontramos aquí también en Abraham, la encontramos en su edad adulta. 75 años cuando es llamado y se le promete una nación grande. Dios le promete a él bendecirle. Dios le promete engrandecer su nombre. Dios le promete a él ser de bendición. Bendecir a los que le bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo no sé si Abraham entendió estas palabras de Dios. O quizás las fue comprendiendo a medida que él fue avanzando en edad y conociendo mejor a su Señor. Otro hito en su vida. Quizás cuando nace uno de sus hijos. Allí en el capítulo 16. Él aprende una gran lección allí también. En el capítulo 15 tenemos nuevamente, Dios promete a Abraham un hijo, y en el capítulo 16, siendo Abraham de 86 años, nace Ismael, nace uno de sus hijos, el hijo de la sierva egipcia, que se llamaba Agar, dice el capítulo 16. 86 años. Ya han pasado 11 años. Otro hito lo encontramos en el capítulo 17. Aquí en el capítulo 17. Cuando dice en el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años. 99 años. Ya han pasado 24 años de su llamado. Allí en el capítulo 12 dice, era Abraham, en el capítulo 17, versículo 1, era Abraham de edad
de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Mire, 25 años. Podríamos decir, lleva 25 años de creyente. 24 años, 25 años de creyente. Y Dios le sigue hablando. Y Dios le sigue hablando en su edad de adulta. Y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Esta palabra anda o andar es una palabra hebrea que viene de la palabra halak y tiene que ver con entrar, esa palabra, con buscar, con acudir. Si uno lo lee, anda delante de mí, claro, normalmente pensamos en el caminar, ¿verdad? En el caminar. Pero esa palabra andar lleva otra enseñanza, otro significado un poco más profundo. Y dice: ven a mi presencia. Ven a mi presencia, entra delante de mí. Acude, ven en busca de mi presencia. Y esta porción me llevó a pensar en el salmista, cuando dice que una cosa anhela, él ha anhelado una cosa en su vida, y que es estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios para contemplar su rostro. Estar en la presencia de Dios para contemplar la hermosura del Señor. El Señor le insta a Abraham: anda, ven a mi presencia, entra, busca mi rostro, anda delante de mí y sé perfecto. El que se acerca a Dios, dice en el Nuevo Testamento la palabra, el que se acerca a Dios, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuánto vamos a la presencia de Dios en nuestra vida? Pareciera que la enseñanza, uno se convierte y en ese entusiasmo inicial llega y va continuamente a la presencia de Dios. Pero fíjense, han pasado ya 24 años, 25 años en la vida de Abraham. Y Dios le sigue insistiendo y le dice: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios omnipotente. Ven a mi presencia. Anda delante de mí y sé perfecto. Otra traducción dice de esta porción: y el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia. Vive en mi presencia y sé intachable. En la NBI. Y la NTV dice: y el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Mire, ese es el llamado. Ese es el llamado. Y justamente la palabra, la segunda expresión que aparece, anda delante de mí y sé perfecto, esa palabra perfecto, muchas veces la traducimos y se traduce por alcanzar una madurez. Sé maduro en las cosas del Señor. Pero aquí esta palabra perfecto que aparece en el versículo 17 es la palabra tamín. Es la palabra tamín que significa entero o íntegro, de donde viene esa palabra íntegro. También puede traducirse como recto o también puede significar
como aparecen y ya les mencioné las versiones, esta vida intachable, ser irreprochable, sin tacha se traduce también. Anda delante de mí y sé perfecto, anda delante de mí y sé sin mancha, sin tacha. Fíjense que esta palabra también aparece en Éxodo el capítulo 12. Vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo el capítulo 12. Allí cuando se habla acerca de la Pascua, versículo 4 dice, mas si la familia fuere tan grande que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y aquí está la palabra. El animal, dice, será sin defecto. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esa palabra sin defecto es la misma palabra también que se menciona allí en Génesis, el capítulo 17, versículo 1. Sin defecto, esa misma palabra. Entonces vemos a nuestro Dios hablándole a Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda, vive delante de mí. Ven a mi presencia y sé perfecto. Mire qué tremenda enseñanza. Han pasado 25 años. Algunos dicen, pero si llevamos tantos años de creyente, obviamente ya somos maduros. Algunos piensan que son maduros. Algunos piensan que ya 25 años de creyente es suficiente. No para dejar de ser creyente, sino ya para estar y vivir a otro nivel. Pero fíjense, el Señor llama a Abraham, aún a los 25 años, y le dice, Abraham, yo soy tu Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Abraham, ven a mi presencia, o ven continuamente a mi presencia, o deleítate en mi presencia, y sé íntegro en toda tu vida, en toda tu vida. Otro hito en la vida de Abraham, y veo que ya el tiempo avanza, otro hito en la vida de Abraham, lo encontramos en Génesis el capítulo 21. Génesis el capítulo 21. Y allí, ¿qué tenemos? Allí tenemos, en el capítulo 21, tenemos el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac. Dice el versículo 5. Dice, bueno, versículo 1 del capítulo 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dice el versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Fíjese, Abraham tenía 100 años. Y en este hito de su nacimiento, ¿qué se nos destaca de Abraham? La Escritura nos dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Como Dios le había mandado. Una de las características que encontramos en la vida de Abraham es esta: un oído presto a la voz de Dios y una voluntad doblegada para obedecer a la voz
a la voz de Dios. Los años van avanzando en Abraham, pero su relación con su Dios se va cada vez siendo más estrecha. Por eso que es llamado el amigo de Dios. Por eso que el Señor lo usa como referente a los discípulos para hablar de las obras y las acciones de Abraham. Es por eso que es destacado como un hombre de fe por su obediencia, por su obra. En particular esa obra que aparece allí en el capítulo 22. Y allí encontramos otro hito en la vida de Abraham. Génesis, el capítulo 22. Dios hablándole a Abraham, dice el versículo 1, Génesis 22. Este otro hito, fíjense, aproximadamente Abraham tiene 130 años, aproximadamente. Se cree que Isaac a esta altura tiene unos 30 años. Si uno lee este relato, en otra ocasión lo vamos a considerar, se ve muy pocas veces a Abraham hablando, muy pocas veces. Pero se ve a Abraham escuchando la voz de Dios. Tampoco enseñándoles o hablando con su hijo acerca de lo que él va a acontecer. Pero Isaac había aprendido, por ejemplo, lo que era el sacrificio. En este capítulo 22, la palabra que más se destaca es la palabra holocausto. Es la palabra sacrificio. E Isaac había visto seguramente a lo largo de sus 30 años, muchas veces, a Abraham apartándose para ofrecer sacrificio a Dios. Pero aquí tenemos a Abraham. Dice, y ya a la hora alcanzado solo voy a mencionar algunas cosas. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dice, toma ahora tu hijo, tu unigénito Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y allí Abraham experimenta, en esta prueba tremenda, experimenta la cercanía, la confianza plena en su Dios. Dios probó a Abraham. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y Abraham salió airoso de la prueba. Y Abraham salió airoso de la prueba porque confió en su Dios. Eso es lo que nos dice Hebreos, el capítulo 11. Y hay algo precioso que dice, fíjense, en el versículo, después del relato y después de toda esta historia del sacrificio de Isaac y de esta prueba, Dios dice, no extiendas, envía al ángel de Jehová y le dice, no extiendas tu mano, versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora conozco que temes a Dios. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. 130 años aproximadamente. 130 años aproximadamente, y Abraham sigue escuchando la voz de Dios y sigue obedeciendo a la voz de Dios. Dios prueba la vida de Abraham. Sí, Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra confianza en Dios. Israel también fue probado para que su temor estuviera siempre delante de él, para que Israel aprendiera a conocer a su Dios. Dios prueba los corazones y Dios prueba nuestros corazones. Abraham, ya un hombre viejo, 130 años, y sigue experimentando la confianza y el conocimiento de su Dios. Porque él veía aquella ciudad, él avanzaba, siendo peregrino, él avanzaba, y quizás su mirada estaba puesta en las promesas. Haré de ti una gran nación, serás de bendición, y su mirada estaba puesta quizás en aquel galardón. 130 años. Otro hito, un minuto más ocupo, ocurre a la edad de 137 años, cuando muere Sara. Cuando muere Sara. 137 años aproximadamente tenía Abraham cuando muere Sara y queda sin su esposa. Pero su relación con su Dios continuará. Continuará por más de cerca de 40 años. Cerca de 40 años. Y aquí termino con dos pensamientos. Una, a medida como Abraham fue aumentando en sus años, también fue aumentando en su amor y en su aprecio y en su conocimiento de su Dios. La madurez en la vida de nuestra no disminuye, al contrario, debe ir aumentando cada día más. Y el conocimiento de nuestro Dios cada día mucho más, cada día más con nuestra edad y nuestra madurez y nuestro conocimiento. Y segundo, que su relación con su Dios no terminó cuando termina la relación con su esposa. Su esposa parte antes que él, pero él continúa adelante. Y esto nos lleva a mirar cuántos hermanos y hermanas tenemos que han perdido sus esposos o sus esposas y siguen adelante y siguen avanzando. Y muchas de ellas son también referentes para muchos de nosotros que venimos más atrás. Aquellas hermanas, tenemos mucho que aprender de aquellas hermanas, como también aprender de Abraham. Y termino con una expresión que encontramos en Romanos capítulo 4, versículo 3. Abraham, dice, creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. No tan solo Abraham creyó en Dios, sino también Abraham creyó a Dios. Creyó en las promesas que Dios le dio. Creyó en la fidelidad de su Dios. Creyó en aquel que era poderoso para liberarle y para avanzar. Y avanzar en su vida y en su relación con su Dios. Y que esto sea, hermanos, esta pequeña lectura de versículos que nos hablan de la vida de Abraham, sea un aliciente para nosotros. Y escuchar también aquella voz de Dios que nos dice: soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a orar para concluir esta reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, por tu palabra que hemos considerado.
Sin duda que leer tu santo libro nos hace bien para examinar nuestra vida a la luz de aquellos grandes hombres de fe. Tenemos todavía un largo camino por delante. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos tendrá en este mundo. Pero Señor, te rogamos que nuestra vida también vaya y sea una vida de crecimiento y de excelencia, de conocerte más y comprender más la grandeza de tu persona. Anda delante de mí, que nuestro corazón también esté ese anhelo de andar delante del Señor, poder demandarle a nuestra alma y desear estar todos los días en la casa de Dios, en la casa del Señor, en la presencia del Señor para contemplar su hermosura. Anda delante de mí y sé perfecto. Ayúdanos, Padre, a tener una vida que te sea de tu agrado, a vivir delante de ti, a soportar aquellas circunstancias y pruebas que tú permites que ocurran en nuestra vida. Pero junto con la prueba, tú también nos das las fuerzas para avanzar y seguir adelante. Cada uno experimenta distintas circunstancias, distintas pruebas, grandes pruebas para algunos, como pérdidas de seres queridos, como pérdidas de trabajo, distintas pruebas para otros. Pero Señor, ayúdanos a vivir en esta vida, en este mundo, conforme a el agrado tuyo. Queremos, nuestro Dios, darte gracias por la palabra leída, por la palabra comentada, y que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones. Nos encomendamos a ti, dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.